Uno, que los patitos, estamos hoy, el día 20 de marzo, pero vamos a irnos a 1990. En Filipinas, como viene en el título, esta efeméride, la entonces ex primera ministra... No, primera ministra no era así. Era primera dama, pero tuvo cargos políticos. No de primera ministra, sino... ¿no? Ya comentamos en breve. La primera dama Imelda Marcos, viuda del dictador Ferdinand Marcos, será enjuiciada por delitos de soborno y mal uso de los fondos del gobierno. Imelda Marcos será recordada para la posteridad con el tema de ser aquella que recorrió medio mundo en busca de zapatos, aquella colección tan impresionante de zapatos de Doña Imelda Marcos. Y es que tenemos esa situación de que fue primera dama de Filipinas entre el 30 de diciembre de 1965 y el 25 de febrero de 1986, pero a la vez también tuvo otros cargos, siendo la primera gobernadora de la Gran Manila desde el 27 de febrero de 1975 y el 25 de febrero de 1986, fue ministra de Asentamientos Humanos de Filipinas de 1978 a 1986, fue miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas por el distrito de Ilocos Norte. Parece que hay cierta relación con este entorno por la familia Marcos, porque en este ámbito de ser miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas por el segundo distrito de Ilocos Norte, entre el 30 de junio de 1900, del año 2010 y el 30 de junio de 2019, el predecesor en el cargo fue Bongbong Marcos, que actualmente es el presidente e hijo de Imelda Marcos. Fue también miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas entre 1995 y 1998 por el primer distrito de Leyte. Y también representante de la Gran Legislatura Nacional Interna de 1978 a 1984. Tiene 94 años de edad, porque nació el 2 de julio de 1929 y sigue en vida, teniendo el padrinazgo con respecto a su hijo Bongbong. Ferdinand, el ex marido porque el matrimonio duró entre 1954 y 1989, cuando falleció a la pues tierna edad de 72 años, había sido bastantes cosas. Presidente de Filipinas desde 1965 a 1986, primer ministro de Filipinas del 78 al 81, secretario de Defensa de Filipinas del 71 al 72 y del 65 al 67, presidente del Senado de Filipinas del 63 al 65, vicepresidente ejecutivo del Senado de Filipinas del 54 al 61 y, bueno, líder de la minoría liberal del Senado de Filipinas de, febrero a diciembre del año 60 y senador de Filipinas del 59 al 65 y miembro de la Cámara de Representantes por el segundo distrito de Ilocos Norte del 30 de diciembre de 1949 al 30 de diciembre de 1959. Y es que tenemos esa situación en la que, Imelda Marcos fue acusada de corrupción. Estas cosas que a veces pasan en las dictaduras, que uno, se encuentra con dinero y lo lleva para casa y, por lo tanto, ahí tiene una situación bastante curiosa, porque, tenemos ese hecho de que a lo largo de esos 21 años en el poder y desde un inicio, Imelda y su marido malversaron y dispusieron de los fondos públicos filipinos, así como otros extraídos de recaudaciones de beneficencia o donaciones destinadas a quienes padecían hambrunas o terremotos en otras latitudes, con la sustracción sistemática de parte de la ayuda financiera internacional acordada al Estado en los créditos de los organismos multilaterales a las esquilmadas arcas del Tesoro Nacional. Los Marcos forjaron la famosa red de cuentas bancarias suizas, antillanas panameñas y en Hong Kong, Liechtenstein y Australia, que pasaron a distribuirse centenares de millones de dólares en activos que los harían tristemente célebres con los seudónimos de Jane Ryan para ella y William Saunders para él, inmersos en una nube de falsas sociedades, un sinfín de paraísos fiscales secundados por una larga lista de testaferros. Igualmente, el tándem utilizó capitales e información privilegiada de la presidencia, comprando y vendiendo productos, tierras, empresas, anticipándose a las fluctuaciones de los precios de los mercados. Perpetraron transacciones espurias con caña de azúcar, ajo, banana, coco, hostelería, industrias farmacéutica, nuclear, petrolera, cerveza, cemento, haciendo florecer un parque inmobiliario de 29 casas en Filipinas, especulando
en las bolsas internacionales, comprando 4 edificios en Nueva York, valorados en 350 millones de dólares. Por tanto, la vasta fortuna acumulada tras pasar por cuentas y sociedades terminaba siendo invertida en propiedades, empresas, activos, bienes y demás, creando una sofisticada red de sistemas que les permitió a los Marcos legalizar su patrimonio, pasando a ser terratenientes consagrados, accionistas de empresas y disponiendo de una inmensa red de cuentas con miles de millones en efectivo, recursos inclusive en metales preciosos. En 1988, el primero de estos juicios se daría en Estados Unidos, cuando el llamado Tesoro de Yamashita se convirtió en el tema central en una demanda de Hawái contra el para entonces ya fallecido Ferdinand Marcos, respecto a varias inversiones y propiedades de la familia Marcos, juicio que Imelda debió afrontar siendo acusada de malversación, corrupción, evasión de impuestos y lavado de capitales. El juicio finalmente se decidió en favor de Imelda. Desde entonces, Imelda ha enfrentado numerosas tentativas de acusaciones, investigaciones judiciales y acciones legales, logrando sortearlas todas, sin ser condenada ni pagar cárcel. Igualmente, hasta la fecha, del aproximado de 10.000 millones de dólares que la Comisión del Buen Gobierno determinó que Imelda y su esposo habían sustraídos de las arcas de Filipinas, solo se ha logrado recuperar 1.620 millones de dólares, siendo todas las demás acciones legales en contra de Imelda Marcos desestimadas. Hubo un cierto exilio de 1986 a 1991, pero en 1991 regresó a Filipinas y regresó a la política, siendo además un icono cultural aparentemente en Filipinas, lo cual es alucinante referido a todas estas circunstancias. Pero aprovechamos este momento de esta reflexión acerca de ese elemento familiar de los Marcos, de Imelda, Ferdinand y luego ahora Bongbong, que es el actualmente presidente de Filipinas, porque fue muchas cosas, por ejemplo, senador de Filipinas por Ilocos Norte de 2010 a 2016, congresista en la Cámara de Representantes de Filipinas por el segundo distrito de Ilocos Norte del 2007 al 2010 y del 92 al 95, y gobernador de Ilocos Norte del 83 al 86 y del 98 al 2007, y vicegobernador de Ilocos Norte del 80 al 83, teniendo que interrumpir su programa de maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios Wharton en Filadelfia para poder ser este vicegobernador en lo que hemos comentado, en prácticamente su primer cargo público, a la edad de 23 años. Ahí está. Y por tanto, cuando ha llegado a ser secretario de Agricultura entre el 22 y 23 y presidente desde el 30 de junio de 2022, ha tenido esa cuestión de la tradición familiar, pero también un pequeño elemento interesante como es el hecho de que, parte tuvieron una tentación los Marcos de odiar a los Estados Unidos, que tanto les habían ayudado a confrontar el llamado movimiento guerrillero interno, el tema de la Guerra Fría. No podemos olvidar el hecho de la bahía de Subic en 1992, la salida de los Estados Unidos de Filipinas, de la gran base naval, la bahía de Subic, que tenían, sobre todo después de cierto volcán que tuvo la concupiscencia de actuar en un momento dado, aunque eso venía de larga data, el hecho de haber evitado el poner el debate encima de la mesa que surgió después de la vuelta de Imelda Marcos al país después de ese exilio de 5 años. Resulta ciertamente interesante todo este espacio porque Duterte aparentemente querrá llevarse bien con China, pero la geopolítica del nuevo espacio tipo Guerra Fría con el ámbito de la China meridional, del mar de la China meridional, en donde pareciera que China, con el ámbito de los 9 puntos, tiene establecida la idea de que todos aquellos territorios forman parte de China, y ahí entra en confrontación con lo que es el espacio ribereño, ya sea Vietnam, la zona de Malasia y también Filipinas, que es uno de estos países que tiene miles y miles de islas, a pesar de que
las más conocidas, pues como le pasa a Japón con Honshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido, que son las 4 más grandes, pues las más conocidas en Japón, pues lo mismo le pasa a Filipinas, con las islas más grandes, pero y es algo que hemos comentado alguna que otra vez referido a esos pequeños atolones, ya sean las Spratly, las Paracelso, en el ámbito de la China meridional, en donde el control puede dar zona económica exclusiva y por tanto ahí si son no solamente islas, ya sean artificiales o no, pero son habitadas, son islas, porque si no están habitadas son otra cosa, son algo distinto. Y por tanto ahí está la evolución de ciertos lugares para tener el espacio para poner bases aéreas navales, como tiene China en ese espacio, pero confrontando con Filipinas. Y en un momento dado, Filipinas llevó el asunto del mar de la China Meridional a el ámbito de lo que es la Corte Internacional de Arreglo de Diferendos. Y Bombón acabó heredando todo eso porque acabaron dándole la razón a Filipinas. Acabaron dándole la razón a Filipinas, pero China le importaba un carajo. Le da igual que diga lo que era la situación de la relación internacional, porque eso a ellos no les concernía. Y por tanto Filipinas vio un poco tenía dos vías. O aceptar que China le importaba un carajo lo que la resolución no hubiera dicho, o tratar de volver a ser amigo de Occidente en ese choque de trenes que podía evolucionar a tener que volver a abrir unas bases, no solamente una, la de la bahía de Subic, sino también otras más, sobre todo en la parte norte, que curiosamente puede dar en conexión en un triángulo que podemos poner en la zona de Okinawa, en la zona norte de Filipinas y Taiwán, en esa suerte de cadena de defensa a la contención de China, lo cual evidentemente también influye el hecho de que Australia cogiera a los franceses cuando los franceses tenían una dificultad bastante importante a la hora de hacer unos submarinos no nucleares, porque tenían que coger sus submarinos nucleares, quitarles el ámbito nuclear y abrir otra vía. Y por tanto, después de todo el esfuerzo que habían los franceses hecho en función de las peticiones de Australia, van los australianos y de repente cogen y van con los británicos y con, sobre todo, los estadounidenses para tener sus propios submarinos de propulsión nuclear. Lo cual evidentemente resulta pintoresco, pero entendible, en tanto cuanto la proyección hacia el norte de Australia puede incorporar a toda esta zona que hemos dicho del triángulo entre Taiwán, en la zona norte de Filipinas y la zona de Okinawa, es decir, en la zona sur de Japón. Para la zona también de la China Meridional, el mar de la China Meridional, para tratar de controlar desde el ámbito submarino todas estas rutas tan importantes para el comercio mundial. Y por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante que ha confrontado con esa presidencia aparentemente resquemorada con los Estados Unidos, el señor Bombón, que, bueno, por la influencia de Imelda, podían tener un diferendo con los Estados Unidos, pero ese diferendo se ha resuelto en favor de la concordia, sobre todo teniendo un rival tan importante en común. Y es que en esa política exterior, como su padre, en el pasado, es proamericano en cuestiones geopolíticas. Tras dar acceso al ejército estadounidense a 4 nuevas bases militares en Filipinas, que se suman a las 5 que ya tenía abiertas, en febrero de 2023 propuso la idea de un acuerdo militar tripartito entre Filipinas, Estados Unidos y Japón. Filipinas volvería a convertirse así en una pieza clave de la estrategia estadounidense en la región. En mayo de 2023, Manila y Washington anunciaron un nuevo conjunto de directrices bilaterales de defensa. Según el gobierno estadounidense, estas deberían reforzar la interoperabilidad de los ejércitos filipino y estadounidense en todas las áreas operativas, incluyendo tierra, mar y aire, espacio y ciberespacio. Joe Biden también anunció que Estados Unidos apoyará la modernización del ejército filipino.
La edición 2023 de las maniobras militares conjuntas anuales entre Estados Unidos y Filipinas será la mayor jamás organizada y ha provocado las típicas protestas de China. Eso sí, evidentemente no podemos olvidar el hecho de que durante la campaña Ferdinand Marcos Jr., es decir, Bombón, no concedió entrevistas a los principales medios de comunicación del país y no participó en ningún debate con los demás candidatos. Las redes sociales se vieron inundadas de información falsa sobre la riqueza de la familia o el progreso económico alcanzado bajo el mandato de Ferdinand Marcos padre. Por contrario, sus oponentes han sido objeto de decenas de afirmaciones falsas, engañosas, incluyendo fotos, vídeos destinados a presentar a Leni Robredo como estúpida o como comunista. Como respuesta a sus críticos, Bombón ha dicho que intentará hacer valer los derechos territoriales marítimos de Filipinas bajo su liderazgo, a pesar de buscar también un cierto acercamiento con China. Esto es debido a esa disputa citada en el mar de Filipinas Occidental con la China continental. En 2016, ya hemos citado, hubo ese fallo de la Corte Permanente de Arbitraje, ubicada en La Haya, reconociendo que, bueno, pues bajo Maisloc y otras islas de disputa son soberanía filipina. El bajo de Maisloc es una zona que está muy cerca de la costa de Filipinas. Y ahí está todo el Doxa Pratas, Maxfield, Scarborough, Palafox, Spratly, que son elementos que China, bueno, pues le ofrece ignorar el fallo en 2019 a cambio de perforaciones conjuntas de petróleo y gas, ¿no? Cual evidentemente cuando el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya le dio la razón a Filipinas, China calificó el fallo como naturalmente nulo e infundado, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto es algo que puede alejar o acercar la relación de China con Filipinas? Es un elemento interesante. Es lo mismo que todo esto de la ocupación filipina de las islas del mar de la China meridional, que se conoce en el país como Mar de Filipinas Occidental. El tema del nombre es importante. Filipinas dice que es el mar de Filipinas Occidental y el mundo ha aceptado la suerte de idea de que es el mar de la China meridional, ¿no? Algo que viene de antaño y un conflicto que está también de 2017 hasta la actualidad con Rodrigo Duterte, el presidente anterior. A pesar de su significativo diferendo con Estados Unidos, decidió invadir casi en su totalidad las islas. Me refiero a estas islas de esta disputa que, bueno, argumentando que su país era dueño indiscutible de las islas. Dijo: parece que todo el mundo vaya a sacar tajada en las islas, así que más nos valdría probarlas que dejarlas vacantes. Ordenó que se construya infraestructura, se hizo la bandera, y además dijo que viajaría a sus islas en 2017. El gobierno de Estados Unidos no había tomado una posición sobre el conflicto, solo se limitó a pedir que se alivien las tensiones entre las naciones involucradas. Por lo tanto, Bombón tenía esa dualidad respecto a la situación de su madre y la situación del país, y esto influye en esta situación que, como se ha visto, viene derivada de cómo Imelda pues tuvo esos problemas en el ámbito de la relación con Estados Unidos, porque fue en Estados Unidos donde tuvo ese ámbito del juicio, como se ha comentado. En 1989 fallecería en Hawái, el exdictador Ferdinand Marcos a los 72 años de edad y tras solo 3 años en el exilio. Sería enterrado en un mausoleo privado en Byodo In Temple, isla de Oahu, donde también se le rindieron honores fúnebres. Como consecuencia de la muerte de su esposo, Imelda pasará a ser la administradora y heredera única propietaria de todas las propiedades, empresas, capitales e inversiones que originalmente estaban a nombre de ambos. Y, por tanto,
ahí está el asunto de fondo, el asunto que hemos comentado de que en Estados Unidos trataron de poner en sordina toda esta situación referida a la hipótesis de la corrupción a través de Imelda Marcos, cosa que eh, referenciamos en esta efeméride un día como hoy, y que evidentemente esta señora que con esa salida de Filipinas, con el nuevo gobierno que llevó a cabo incautación de bienes dejados por Imelda Marcos, encontrados en el palacio de Malacañain, tras la salida al exilio de los Marcos. Entre las pertenencias que Imelda dejó se incluían 15 abrigos de visón, 508 vestidos, 1000 bolsos de mano y 1060 pares de zapatos. Según cifras oficiales de la revista Time, pues las estimaciones más elevadas establecían cifras que rondaban los 3000 pares de zapatos. Ahí está el asunto del legado en el ámbito más chic, referido a que Imelda Marcos es la señora de los zapatos para la posteridad. El tema de la corrupción parece que ha salido bien librado y el legado político ha pasado a través de cargos públicos de ella, después de la vuelta al país, sobre todo en esa zona en concreto, que hemos mencionado antes, previamente varias veces, y la herencia política a través de su hijo, de Bombón, de Ferdinand Marcos Jr., siendo actualmente el presidente de Filipinas, y en esa dualidad, no solamente familiar y política, sino también el hecho de qué hacer con China. Acercarse a China, a pesar de que la razón se le ha dado a Filipinas, o ser parte de esa confrontación geopolítica y geoestratégica al lado de los Estados Unidos, si bien tal vez no por una confianza plena como pudiera ser en el ámbito de la libertad y la democracia, como puede ser los principios de los valores de Corea del Sur, de Taiwán, de Japón. Eso no es óbice para que Filipinas, con Bombón, esté dentro del espacio de aquellos que confronten dentro de las estructuras existentes. No solamente en el ámbito del duelo, en esa zona con esos islotes y todo esto, sino también en el ámbito más general de la búsqueda del equilibrio en el ámbito del sudeste asiático. Es un asunto que seguro que será interesante y que habrá que ver la evolución de todo esto en el delicado equilibrio que hay en la zona. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, brobat, vete bien.